Yo tenía miedo de sentir otra vez todas esas cosas paranormales que sentí escribiendo en mi casa, como ruidos, como presencias extrañas, como fríos repentinos, como que me hablaban aquí al oído. Yo vi desde como un chico que tenía una brujería negra, lo vi vomitando sapitos de este tamaño, mientras él decía que les desgarraban la carne. Encuentran unos muñecos de vudú con los alfileres, fotografías volteadas al revés, entierros en bolsitas con tierra negra del propio cementerio, y la energía es absolutamente pesada. Uno no puede caminar más de 5 minutos sin que le empiecen a doler los hombros y la cabeza. El demonio aparece, pero además tenía alas de dragón, un rostro lleno de arrugas por las cuales caminaban gusanos. Desde niña ya sentía, y ella decía, al lado mío había un duende blanco y unos sapos blancos danzando. No se metan en ese mundo, detrás de la brujería no hay nada bueno. Brujería, magia negra. ¿A usted le han hecho brujería? ¿Usted ha vivido una situación terrible en la que siente que nada le funciona? En este video podcast vamos a hablar con alguien que ha investigado a una de las brujas hechiceras más poderosas del mundo, de América Latina, y nos va a contar sus secretos. Por eso, usted tiene que quedarse hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos aquí nada más y nada menos que con don Mario Villalobos. Mario, gracias por estar nuevamente. Ya vamos a cumplir un año de nuestro anterior podcast. Muchas gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Esteban, mi casa, qué felicidad volver a estar contigo, con la gente que se conecta a las plataformas y que generosamente nos escucha. A ti y a mí hicieron del primer podcast un suceso, más de 1 millón de visualizaciones. Es porque uno sabe que a la gente le encantan estos cuentos, les encantan estas historias, y porque ahí hay un mundo por descubrir que apenas gente como nosotros dos hemos empezado a escarbar y a contarle a las personas de qué se trata. Pero bueno, aquí estamos a seguirles contando cuentos en esta segunda parte de Confesiones de una Bruja. Y bueno, después de un año estamos aquí. Y es que usted siguió investigando, Mario, siguió investigando y descubrió que Sofía, la bruja más poderosa de Colombia, tenía o había tenido contactos con personas muy famosas de todo el mundo, de todo el mundo. Hoy nos va a contar incluso de futbolistas del exterior, futbolistas que son de talla mundial, que han jugado mundiales, que aparentemente tuvieron problemas con esta bruja o esta bruja de alguna manera influyó en su vida. Vamos a hablar de eso y mucho más. ¿Qué pasó después de ese primer video que hicimos de la bruja más poderosa del mundo, que a propósito ya como dijimos va a llegar a 1 millón de vistas y se las dejo aquí abajo para que ustedes lo vean si quieren? Pero ¿qué pasó después? Esteban, pues nada, la gente, digamos, muy curiosa, digamos, abrió la puerta y prácticamente hizo una especie de exigencia bonita de, oiga, aquí nos va a dejar picados, ¿no? Y en un conversatorio de esos que tuvimos con presencia de Sofía, alguien le dijo, oiga, ¿y usted no tiene más nada que contarnos? Y a Sofía se le ocurre decir, Esteban, no, pero si lo que narró Mario en Confesiones de una Bruja no es ni el 10% de lo que él vivió al lado mío y fue de lo que fue testigo como reportero cuando hicimos eso. Y empieza una avalancha en redes sociales, una cosa que un día yo amanecí con cerca de 600 mensajes en Instagram, y mi cuenta es algo relativamente chiquito, muy poquitos seguidores. Yo no soy tan fanático de estar metido, pero ahora esta interacción ha sido muy bacana y empezamos a hacer la segunda parte, algo que yo, la verdad, para ser sincero, yo no quería hacer esa segunda parte porque volví a sentir, yo tenía miedo de sentir otra vez todas esas cosas paranormales que sentí escribiendo en mi casa, como ruidos, como presencias extrañas, como fríos repentinos, como que me hablaban aquí al oído. Y pues digamos, la petición de la gente hizo que yo volviera a coger el asadón y a volcar todo ese cariño en el computador. Y aquí está Confesiones de una Bruja 2, que se llama El legado de una bruja, Jaque Mate el demonio, que es como el lado B de esa historia, Esteban, porque arranca contando cómo Sofía abandona el mal y se redime, pero empieza a hacer el bien y se topa con todo eso que tú hablabas ahorita, con demonios. Sofía enfrenta a otros demonios, otras presencias, otras historias, hace exorcismos, hace liberaciones, hace otras sanaciones, incluida la de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas pues más famosos del planeta. Acaba de ganar hace pocas semanas la Liga Naciones en la final por penaltis frente a España, y esa historia es muy atrapante porque a él lo declara bajo un hechizo
un brujo español llamado Pepe, y Sofía, la misma Sofía inescrupulosa, la misma que cobraba miles de millones y muchísimo dinero y era soberbia, pues decidió darle la mano a Cristiano Ronaldo, que estaba bajo el influjo de una brujería fortísima que le causó lesiones gravísimas justo cuando estaba en su prime con el Real Madrid y con la selección portuguesa. Contémosle a las personas que es Sofía cómo llegó a conocerla, porque tal vez no conocen el primer video. Mario es periodista, tiene una gran cantidad de premios, el premio Simón Bolívar en Colombia, que es es el más importante, estuvo más de 40 años en diferentes medios de comunicación, noticieros, agencias, y me gustaría que nos dijera Mario, porque muchos no lo conocen primero, quién es usted y cómo conoció a Sofía. Nada, como dices tú, yo soy reportero toda mi vida, esto es una enfermedad terminal, de esto me voy a morir. Lo que pasa es que ahora estoy haciendo periodismo desde otra orilla que los libros. A Sofía la conocí en el año 99, cuando por esa época estaban haciendo sacrificios humanos los satánicos en Bogotá. Mi jefe en su momento me dijo que fuera a buscar a alguien que supiera eso y lo relatara. Conozco a Sofía en una entrevista normal, me habla del tema, y cuando estamos recogiendo todo este equipo que ustedes no pueden ver, pero que está aquí, que son cámaras, luces, micrófonos, ella me dice: ven que yo te quiero tirar el tarot. Yo le dije que no creía en eso y pronosticó dos cosas de mi vida al pie de la letra. Me dijo: ya que tú no crees, ven y hablamos de tu esposa y de tu hija. Y ella no tenía por qué saber nada de mi vida. Para el 99 no había redes sociales, ni había internet desarrollado. Pronosticó cuándo iba a ser el divorcio de la madre de mi hija y cuándo iba a ganar el primero de los 3 premios Simón Bolívar. Ahí yo identifiqué una historia épica por contar, porque ella me relató cómo hacía el bien a través de un espíritu que posee su materia, pero también cómo hacía el mal a través de la brujería negra. Entonces, Confesiones de una bruja es la pelea entre el bien y el mal, en el cual están inmiscuidos poderosos criminales y famosos, y estamos hablando de paramilitares, guerrilleros, fiscales, senadores, cantantes, actores, actrices, prepago, futbolistas, etcétera, todo ese tipo de gente. Este primer libro narra exactamente ese afán de la gente por saber y por buscar en el más allá lo que no pueden encontrar respuestas en el más acá. Magia negra y poder, Esteban, porque los poderosos, los criminales y los famosos han estado cerca de la magia negra desde que el mundo es mundo. Mario, y usted nos contaba, para contextualizar también, para que las personas aquí sepan, usted nos contaba que usted durante esa escritura y durante el tiempo que conoció a Sofía, que fue bastante, que también tiene que ver con este libro, usted mismo vivió experiencias paranormales y vio experiencias paranormales, digamos, en otros que eran afectados por la brujería y conoció los tipos de brujería que hay y conoció, digamos, algunos de los secretos de ella. ¿Qué cosas vivió usted antes de contarnos sobre esto? De todo, Esteban. O sea, yo vi desde cómo un chico que tenía una brujería negra muy perversa que le hizo una novia, lo vi vomitando sapitos de este tamaño mientras él decía que le desgarraban la carne, hasta un jefe guerrillero muy famoso como Raúl Reyes, hoy muerto, sentado en la casa de Sofía del Guercio. Vi grandísimos banqueros tomando decisiones de miles de millones de pesos conforme lo que le decía la bruja en el tarot. Estamos hablando de gente que estaba haciendo un negocio en un banco de 40 o 50 millones de dólares y solamente tomaba la decisión final conforme le dijera el tarot. Y mientras eso veía yo eso en la casa, sentía cosas terribles. Entonces yo prendía el computador, estaba trabajando, se borraban los archivos y yo desesperado, en esa época no había nube, no había cómo hacer un backup, desesperado la llamaba y le decía: ¿qué pasa? Me dice: son fuerzas que no quieren que trabajes. Y esas mismas fuerzas me azotaban las puertas, me azotaban las ventanas. Yo sentía presencias caminando en mi casa, las cosas se cambiaban de lugar, yo sentía los pies fríos, los pies súper fríos, sentía que me respiraban acá, que me tocaban el hombro acá, y yo volteaba a mirar y no había nadie. Yo la llamaba a ella siempre y me decía: es que tú eres muy incrédulo, Mario, y eso está. Y algo en carne propia que pasó y fue terrible fue que un día, un sábado en la tarde, yo salía de su casa y ella estaba trabajando con un velón azul como unos 40 centímetros, ungiéndole una cantidad de menjunjes y haciendo una oración en lenguas. Y yo le dije: chao, Sofía, chao, Mario, nos vemos. Esa noche a las 2 de la madrugada yo me desperté como en las novelas, desesperado, llorando, llorando, llorando. Yo llamé a mi mamá, a mi papá, a la mamá de mi hija, hasta mis amigos más queridos, llorando desesperado porque yo estaba sintiendo que algo malo iba a pasar, que alguien se iba a morir, que alguien iba a tener un accidente. Tuvieron que venir mis hermanos a casa con mi mamá a calmarme y me dieron una pastilla y hasta que me dormí.
Al otro día Sofía me llama como a las 3 de la tarde, me dice, ¿ya estás bien? ¿Ya estás tranquilo? Yo, ¿y tú cómo sabes que yo no estaba tranquilo? Me dijo, ¿tú viste ese velón que yo estaba trabajando ayer, cierto? Claro, yo lo vi. Ese es un velón de desespero que yo te puse a ti para que tú, que eres tan incrédulo, entiendas de una vez por todas que esto existe. El día que pasó Esteban, ese día fue el día en que yo de verdad me convencí que había una cosa más allá que es ininteligible, pero que está ahí, que retaba mi tarea como reportero, que es no creer. Claro, porque Mario, usted ha cubierto cantidad de sucesos en el mundo, desde violencia, secuestros, explosiones, todo tipo de problemáticas sociales, y usted como periodista tiene que de alguna manera intentar ser objetivo. Y por eso ha ganado todos los premios, pero se acercó a este mundo paranormal, que era un mundo que para muchos es algo que es de superstición, de gente que está loca, de estafadores, pero al final usted se dio cuenta que era verdad y vio cosas increíbles. Vi cosas tan increíbles que me aterraron, Esteban, porque cuando yo como reportero tuve que cubrir las bombas de Pablo Escobar, la violencia de la guerrilla de las FARC, las masacres de los paramilitares, los corruptos que me amenazaban cuando yo hacía investigaciones, pues todo eso yo lo manejaba. Yo manejaba mi seguridad, yo tomaba mis precauciones, pero con la brujería no. Yo no tenía cómo escapar de eso, yo no sabía cuál era el manual del usuario para poder soportar en carne propia una cantidad de sensaciones y de situaciones que yo no sé de dónde iban a parar. Cuando yo cubría una bomba me metía debajo de un camión para que no pasara más nada. O cuando la guerrilla atacaba a una población, nos refugiábamos con mi camarógrafo. Pero cuando la bruja me ponía un velón de desespero, yo no sabía qué hacer. Entonces ese día yo entendí que eso estaba más allá de mí y le pedí, yo que soy muy devoto, le pedí a Dios, deme la paciencia para aguantar en carne esto, en carne propia, pero deme la sabiduría para contarlo bien. Y yo creo que al final, por lo menos hice un trabajo honesto. ¿Usted cree, Mario, o vio, vamos a hablar de este libro también, de este nuevo libro, pero usted cree o vio que alguien haya muerto por la brujería, que alguien haya sido desvivido por la brujería? Sofía mataba por encargo. Había gente que llegaba y decía, quiero que por favor mate a fulano de tal. Y ella sencillamente les decía, ¿cuánta plata hay? Cuando le daban la plata, la siguiente pregunta era, ¿cómo lo quieren? ¿Despacio o lento? Y normalmente la gente increíblemente decía, lento para que le duela, yo quiero que le duela. Entonces, dos sentimientos gobernaban a la gente que iba a ver a Sofía, Esteban, la venganza y el miedo. La venganza de quien quería, yo quiero que le duela y yo quiero que se acuerde de mí, que eso sea lento, que sea agónico. La venganza era terrible y el miedo, la cantidad de poderosos que iban llenos de plata, de poder y de estatus social, tratando de apabullar y pisotear a alguien que les estaba empezando a ganar algún tipo de terreno en el dinero, en los negocios o en sus relaciones personales. Y Mario, y aparte de Sofía, vamos a seguir hablando de ella, pero aparte de Sofía, usted también ha investigado, se ha acercado también a otras historias que tienen que ver con brujería, según entiendo. Sí, por ejemplo, estoy en un proyecto que lo vamos a poder ver a final de año, en el que vamos a narrar una de las grandes tragedias que vivió el país y cómo en un sitio que debería ser sagrado, en un sitio que debería ser respetado, vive absolutamente saqueado. Estoy hablando de un cementerio donde se hacen rituales negros. Debajo de ese cementerio hay más de 15, 20 mil personas muertas. Y uno cuando va a ese cementerio encuentra restos de velones negros, de todo ese tipo de objetos y sustancias que yo vi usar a Sofía cuando se hacía brujería negra. Ese cementerio fue la única estructura que sobrevivió a una de las grandes tragedias de este país e increíblemente la gente va los viernes, sábados y domingos a hacer tours paranormales, a encontrar contacto con esas personas que murieron en ese sitio y han contado de todo. Para esta investigación de este nuevo libro, conversé con una colega chilena que viajó desde Santiago, atraída solamente por esa historia, y aquí les vamos a dejar el link para que vean también qué fue lo que ella encontró. Salió corriendo, no fue capaz de aguantar esa energía. Cuando ella me dijo, tú después de haber sentido en carne propia todo lo que hizo la bruja, ¿qué diablos haces acá? Yo le dije, esa es mi tarea, es mi lugar en el mundo hoy. Yo no soy más que un simple reportero, un escribano de la historia y alguien tiene que contarla.
que ese es el próximo libro y se lo recomiendo, va a salir en pocos meses, en donde nos cuenta una gran tragedia que vivió el país y además de eso, Mario nos narra que se convirtió como una especie de epicentro de brujería, como un lugar maldito, como donde van a hacer incluso sacrificios, cogen pedazos de cuerpos y los colocan sobre lápidas, llevan objetos de los que usted le vio a Sofía, objetos como cuáles usted vio con Allá uno Sofía. encuentra primero cómo saquean las tumbas, cómo rompen las lápidas de mármol, las destrozan, sacan huesos para hacer todo ese tipo de rituales que son satánicos, no son rituales blancos. Encuentran unos muñecos de vudú con los alfileres, fotografías volteadas al revés, entierros en bolsitas, huesos molidos, espichados con tierra negra del propio cementerio y una cantidad de oraciones, algunas de ellas en latín, otras en un idioma extraño, en donde la gente hace maldades. Tan es cierto que quienes hacen la función como de guías turísticos del sitio dicen que ni siquiera ellos son capaces de acompañar la gente. Se oyen lamentos, se oyen ruidos, se oyen presencias, se ven luces y la energía es absolutamente pesada. Uno no puede caminar más de 5 minutos sin que le empiecen a doler los hombros y la cabeza porque siente una energía fortísima ahí. Mario, y sigamos adelante. Entonces, usted publicó este primer texto, el primer libro de Confesiones de una bruja, con la historia de Sofía. Ella le dijo que era solo el 10%. ¿Y cuál fue el siguiente porcentaje? El 90% que le contó y que ahora está en este libro. El legado de una bruja, este que tienen aquí, que lo pueden ver, pues empieza con una historia increíble, Esteban. Y el primer capítulo, el arranque del libro, narra cómo un empresario peruano invita a Sofía a Iquitos para que conozca la selva y para agradecerle todo lo que había hecho por él después de que casi quiebra. La bruja se sube a bordo de un avión con toda su familia. Por primera vez en la vida se van a vacaciones y el avión entra en una emergencia bestial. Va en picada, caen las bolsas de aire, cae el equipaje, el piloto desesperado, el avión a punto de caer, y Sofía le implora al espíritu que la posee, que es Nicanor Ochoa, que le ayude. Y empieza el ejercicio de ella tratar de subir con las manos el avión para que ganara altura, mientras había una varaunda de ahí para atrás, la gente llorando y gritando, y finalmente ella levita en la mitad del avión, se levanta por obra y gracia de ese espíritu que le es benéfico y salva el avión de un accidente. Ahí empieza el legado de una bruja y empieza a narrarse la historia de cómo ese fue el primer acto en el que ella realmente siente que su redención va viento en popa. Salvar un avión con 150 personas a bordo de caer por cuenta del poder esotérico que ella tiene es una de las aventuras más terribles que uno puede narrar y más vívidas, porque entre otras cosas no solamente está el testimonio de ella y su familia, sino que conversé con cerca de 10 pasajeros que no tienen nada que ver con ella y que me contaron efectivamente el avión iba en picada. Y si no hubiera sido porque Sofía hace unas invocaciones y hace unos rezos y levanta el avión con sus manos simbólicamente, hubiéramos perdido la vida todos. Y ahí se dice que intervino el espíritu de Nicanor Ochoa que posee a Sofía o que ella tiene una conexión con él. ¿Usted alguna vez la vio a ella poseída por ese espíritu? ¿Cómo es? ¿Qué sucede cuando ella entra en ese trance? Varias veces. Sofía entra en trance todos los 13 de cada mes. Nicanor Ochoa, poco de contexto, es un espíritu sanador de lo que en Venezuela llaman la corte chamarrera, que es como una especie de José Gregorio Hernández, pero yerbatero. Eso es Nicanor Ochoa. Sofía recibe la visita del espíritu que la posee para hacer sanación los 13 de cada mes. Sufre una herida pequeña, un machucón, o se corta con un cuchillo, con unas tijeras, esa es la confirmación. Y su casa empieza a oler a flores. Increíblemente eso huele a flores. Yo no creía hasta que no lo vi. La primera vez que yo lo vi, yo asistí a su casa, Sofía estaba en una mecedora, tomando ron como una loca. Y yo le pregunté a Rochi Vallejo, su nuera y su asistente, le dije, oye, no, pero ¿qué pasa que Sofía estás borracha? Me dice, no, Mario. Ella dice que para poder resistir la impresión de ver que el tipo viene y se le mete, uno tiene que estar borracho. Efectivamente, ella está meciéndose cuando de pronto le da una convulsión muy breve, tiembla, se desmaya y a los 2 o 3 minutos vuelve en sí, habla como un hombre, con la voz gruesa, como un hombre, una gestualidad diferente a la de ella y habla con acento venezolano. En ese momento empieza a hacer imposición de manos. Esa es como lo bizarro de ver una cosa que uno primero es absolutamente bizarra de ver, pero es increíble. Yo soy reportero, Esteban, mi trabajo es no creer, pero pude verlo.
Cuando termina ese trabajo de sanación, de imposición de manos, ella vuelve a la mecedora, vuelve como a dormirse y cuando vuelve en sí, no recuerda absolutamente nada. Ella no sabe qué hizo. Ella sabe que tiene ese don, pero no sabe cómo lo maneja, ni qué sucede, ni siquiera qué materiales usa, ni qué tipo de rezos y de, digamos, de rituales adelanta. Sabe que ya tiene esa conexión, pero no es consciente de ella. Y eso pasa frente a todo el mundo y usted lo ha visto y otras personas dicen que incluso se manifiesta este espíritu con olores, como usted dice, flores, tabacos. También, por ejemplo, dicen que a veces se ve una sombra o que a veces Sofía cuando despierta dice cosas como profecías y cosas así. O durante el trance también lo dice. Pasan dos cosas curiosas. Ella tiene una estatua de tamaño como unos 50 centímetros de alto de Nicanor. Antes de que ella sabe el 13 que ella va a venir, que él va a venir, antes de que llegue como la hora, que es normalmente 2, 3 de la tarde, ella le ofrece un tabaco a medio prender, un trago de aguardiente y un caramelo. Tiene que dejarle un dulce. La seña de que efectivamente él ya inminentemente va a llegar es que ese trago de ron se reduce casi a la mitad. Cuando ella ve que eso baja como por arte de magia, se sienta en la mecedora y sabe a qué viene, ¿no? Y normalmente durante ese tipo de cosas ha habido, un día me llamó la atención que cuando terminamos un ritual de esos, yo me acerqué y la estatua del sanador estaba como sudando, con unas gotitas como de agua, como simulando como sudor en la frente, y el tabaco había corrido un poquito más, se había gastado un poquito más, aunque ya estaba apagado. Cuando yo le pregunté a Sofía qué era eso, me dijo, no, es que él trabaja conmigo. Él también hace un esfuerzo, porque eso no es que él posee mi materia y ya, chao, no, él también hace un trabajo que es increíble. Yo esas cosas, poco a poco me fueron convenciendo, Esteban, de que eso era real, o sea, aquí no había filtros, esto no era inteligencia artificial, esto no, sí, esto no era un montaje, lo vi yo y por eso doy fe de lo que vi. Y bueno, y también hay otras historias que usted trae en este nuevo libro y habla también de demonios. Sí, ella cuando ya toma la decisión de redimirse, recordemos un poco que ella pierde 2 hijos por cuenta de estar metida en eso, se vuelve adicta a sustancias prohibidas, al alcohol, al dinero, al poder, se vuelve soberbia y pierde 2 hijos por una pelea espiritual con un demonio que se llama Mamón, con doble M. Ese demonio la persigue durante toda su vida, le quita 2 de sus hijos, pero dice que sigue teniendo cuentas pendientes con ella y efectivamente Sofía sufre un ataque, por ejemplo, y esto para que las jóvenes lo tengan claro, un asistente de Sofía eh, es amigo de sus nietos, pierde a su abuela, era un chico con mucho dinero, su familia tenía mucho dinero, pero los papás lo dejaron en Barranquilla pues como al garete, no tenían una relación filial, su única relación bonita en la vida era con su abuela. La abuela de este chico muere y los nietos de la bruja le dicen, oye, abue, ¿por qué no recibes a Busti, se llama el chico, a Manolo Bustillo, ¿por qué no lo recibes como asistente tuyo? Ponlo a hacer algo que le está muy deprimido porque la abuela se murió. Efectivamente, el chico empieza a asistir a Sofía en cosas como ir a comprar materiales, como manejarle la agenda. Y un día él tenía un tic que era chistoso y siempre le decía a la gente, nos vemos ahora, chasquea a los dios y nos vemos ahora, era como su forma de despedirse. Cualquier día el tipo empieza a chasquear los dedos, pero frenéticamente, así. Y Sofía, ¿qué le está pasando a este muchacho? Pues resulta que él en medio de esa tristeza se mete a un grupo de Facebook donde empiezan a jugar con la Ouija. Empiezan a tener contacto, un amigo le dice, si tú te metes al grupo y entras a ceremonias con nosotros en la Ouija, vas a poder hablar con tu abuela, él estaba destrozado por la muerte de su abuela. Pues en ese juego de Ouija, él comete 2 de los peores errores. Uno es jugar con la tabla Ouija a solas y el otro hacerlo en un cementerio. Entonces él toma la tabla Ouija solo, sin compañía de nadie, se va al cementerio y abre la tabla, empieza a conversar y ese demonio que tiene esa pelea con Sofía le dice, si usted hace lo que yo le diga, yo le devuelvo a su abuela, la dejo que lo vea. Y él le ofrece más o menos, hace un pacto con ese demonio llamado Mamón. Ese demonio hace que el muchacho intente asesinar a Sofía. Sofía está durmiendo, él derrama pólvora por todo
el apartamento de Sofía, por toda la casa, arma un cóctel Molotov y cuando está a punto de encenderlo y mata a Sofía, Nicanor Ochoa, el espíritu que le es benéfico a ella, la despierta y le dice, pilas que la van a matar. Sofía empieza, lo tumba y le muerde el tobillo izquierdo, porque existe la creencia de que los demonios entran por ahí. Y si mordía al chico ahí, lograba controlarlo. En ese momento ya Sofía, que no está dedicada al mal, sino al bien, levanta los brazos, invoca a Nicanor y logra que el chico quede como paralizado, como si estuviera jugando congelados. Lo tumba y el cóctel Molotov, justo cuando va cayendo hacia el piso, se apaga y se evita el incendio. En ese momento, pues ella no sabía qué había pasado, llama a los nietos, vienen a auxiliarla, a Manolo se lo llevan a un psiquiátrico y luego de 2 meses él termina por confesarle al médico que lo está tratando que él tuvo ese pacto con ese demonio llamado Mamón. Y luego él le pide perdón a Sofía, le decía, no era yo no estaba en mis cabales, yo solamente quería hablar con mi abuela. Esa historia es un poco una lección para todos esos jóvenes hoy, Esteban, que están tan expuestos a jugar en las redes sociales. No lo hagan. Esas energías están ahí. La tabla Ouija abre unos canales bestiales. Miren lo que pasó con un chico que era un muchacho como unos 20 años en la época y terminó tratando de asesinar a alguien y terminó recluido en un psiquiátrico durante meses hasta que los médicos lo dieron de alta. Esa historia es bestial y no fue la única ocasión en la que ella se enfrenta con esos demonios. Había, Sofía tenía una señora dentro de su equipo de trabajo que era su cocinera, Marielita. Y un día Marielita le dice, patrona, es que mis compadres, a quien yo les bauticé mi hija, le mataron a la niña. Le mataron a la niña, ¿y quién fue? No, ellos viven por allá en San José del Guaviare, cerca de la selva amazónica. Se va Sofía para allá y encuentra que efectivamente la niña la mandó a matar un paramilitar que quería quedarse con la tierra de los campesinos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un mirador estratégico para ver por dónde venía la guerrilla. Como los campesinos no quisieron cederle la tierra, él los sacó a punta de brujería. La gente probablemente no lo sepa, pero los grupos armados ilegales en Colombia han recurrido a la brujería negra muchísimo tiempo. Entonces Sofía sabía a quién se estaba enfrentando. Dentro de ese relato le cuentan que ese paramilitar hace un sortilegio para que la niña sea poseída por un demonio. Contratan a una bruja, comillas de mentiras, y la bruja en medio de ese ritual hace que la niña pierda la vida de una forma bestial porque termina quemada todo el cuerpo. Sofía les dice, ustedes contrataron a la que no era, nos vamos para allá. Era la época en la que Sofía ya estaba cambiando y ya no cobraba millones de pesos por eso, sino se fue a hacerlo por puro cariño y se enfrenta de nuevo a ese demonio. Entonces, cuando ya llega el cara a cara con el demonio, ella le dice a su hija que la acompañó, a Marielita y a sus compadres, 4 personas, se van a meter en un círculo que yo voy a hacer, un doble círculo. Aquí va a tener en el primer círculo sal y en el segundo círculo pólvora. Tómense de las manos y no se suelten. A cada uno le dio un puñado de semillas de mostaza. Les dijo, cuando yo me enfrente con el demonio, cuando yo les diga, tiren la mostaza hacia el cielo porque voy a necesitar refuerzos. Efectivamente, el demonio aparece en escena, según el relato de Sofía y de su hija que vivió la aventura y de Marielita que está viva y nos lo contó también para el libro. El demonio aparece como lo vemos tradicionalmente, un macho cabrío, pero además tenía alas de dragón y tenía un rostro lleno de arrugas por las cuales caminaban gusanos. En ese momento empiezan ella y él le dice, el demonio le dice a Sofía, usted todavía me está debiendo a mí cosas, pero hoy es el día en que usted va a responder por todo lo que me debe. Y empiezan esa lucha espiritual en la que ella pide que venga Nicanor Ochoa en su auxilio y en el momento en que están frente a frente y el demonio la golpea, saca una espada para matarla, Sofía pega el grito, tiran las semillas de mostaza al techo y entran unas halos de luz que hacen que el demonio se derrita como si fuera una plastilina y sale huyendo por un sifón. Esa historia la contaron Sofía, su hija, los 2 compadres que están vivos y Marielita, la cocinera de Sofía. Lo más terrible es que todo el mundo pensaba que le iba a cobrar a esa gente millones de pesos. No, Sofía les dijo, caminen para Bogotá, porque ustedes no se pueden quedar aquí a merced de los paramilitares otra vez. Y ellos les dijeron, no, nosotros nos quedamos acá. Pero lo increíble de esa historia es que Sofía jamás les cobró un peso. La misma bruja inescrupulosa que cobraba 10, 20, 30 mil dólares en efectivo,
o en efectivo más esas sustancias prohibidas, no, esta vez no los cobró. Y esa es una de las historias que más me impresionó, que están aquí en este segundo volumen de la historia de Sofía, que se llama El legado de la bruja, jaque mate al demonio. ¿Por qué jaque mate al demonio? Porque precisamente acaba con Mamón, que era el espíritu que le mató a los hijos, que lo enfrentó cuando el chico de la Ouija y que lo enfrentó ahorita en el caso de su cocinera personal. Y esa historia y muchas otras más están en ese nuevo libro, pero quería preguntarle sobre algo, Mario, que usted también me había dicho, y es que le habían contado algo que tenía que ver con el crimen organizado, y era que hubo en Colombia un narcotraficante muy famoso, que era Gonzalo Rodríguez Gacha, le decían el mexicano, porque además de eso, él era narcotraficante y tenía mucho dinero, pues obvio, ilícito, y tenía un montón de haciendas y cada hacienda tenía un nombre de una región distinta de México. Había una que se llamaba Mazatlán, Cuernavaca. Cuernavaca, les ponía esos nombres. Y además era fanático, tenía una discoteca en Pacho, Cundinamarca, que es de donde era un pueblo muy pequeño para los que conocen, y dicen que la discoteca estaba llena de imágenes de caballos y de banderas de México, y solo ponía mariachis y a Vicente Fernández y a un montón de músicos de México, casi siempre en esa discoteca. Pero también él tuvo una conexión con la magia negra. ¿Cuál fue? Bueno, resulta que fallece en el 89, Gonzalo Rodríguez Gacha fallece por cuenta de una pelea con la fuerza pública, pierde la vida en medio de ese combate y con el tiempo uno de sus escoltas más cercanos, alguien que era como el equivalente de Popeye para Pablo Escobar, ¿cierto? Alias el buitre, viene a buscarla, secuestra a la mamá de una de las mejores amigas de Sofía y le dice, si usted no me ayuda a desenterrar un tesoro que dejó mi patrón, o una huaca, como decimos en Colombia, yo mato a la mamá de su amiga. Entonces Sofía se ve forzada a ir a buscar un tesoro de 83 lingotes de oro. El buitre no tenía idea de dónde estaba. ¿Por qué el buitre sabía que ese tesoro existía? Porque él era uno de los escoltas más cercanos al mexicano y estaba bajo el mando de alias el Indio, que también falleció en medio de esa refriega en la que pierde la vida Gonzalo Rodríguez Gacha con su hijo Freddy. Él dice, en Mazatlán, la famosa finca, el jefe hizo una rumba y borracho contó que había que su último tesoro, el por si acaso, su plan B en caso de complicarse económicamente era un tesoro de 83 lingotes de oro que tenía enterrados en una finca. Razón por la cual el buitre secuestra a la mamá de una de las mejores amigas de Sofía y le dice, bueno, ¿qué hubo? Vamos a sacar, vamos a conseguirlo. Y Sofía, pero no es que yo no quiero, pero no es que si quiere, camine porque si no le mata a la mamá de su amiga. Se van a recorrer, Sofía recurre a Nicanor para que le diga, para que la ilumine, haga las consultas del caso en el más allá y le diga, le dé pistas, ¿no? Llegan a una finca en Pacho, Cundinamarca, efectivamente, y allá encuentran a un señor que era el cuidador de la finca. El buitre le dice, ¿qué hubo? Entrégueme el lingote. Le dije, aquí, si yo supiera ya los había sacado, aquí no hay nada. Entonces él dice, lo único que yo sé es que hay como una cueva subterránea, un zaguán subterráneo, un sitio allá escondido donde el patrón hacía todos sus rituales de brujería negra con su bruja de cabecera que se llamaba Zulma. Entonces, ahí viene un episodio también muy increíble y es que no encontraban las llaves de ese sitio. Y Sofía invoca a una figura mítica del medioevo español, que es San Cucufato, que es el patrón de las cosas perdidas. Y haciéndole la oración, encuentran la llave por allá en un canasto muy pequeño, van y la abren y encuentran eso de lo que estabas hablando ahorita, Esteban, una cosa absolutamente fanática en torno al mundo mexicano. Entonces había afiches de Vicente Fernández, de Jorge Negrete, había sillas de montar caballos, había también una cantidad de camisas y charros, sombreros de charros y chaquetas de charros. Había un estante donde efectivamente se confirmaba que Zulma acumulaba sus materiales ahí. Y Sofía entra en trance, le pide a Nicanor que le explique qué hay que hacer y él le dice, aquí está la mitad de la llave. Aquí hay un pedazo de la llave que abre el sitio donde eventualmente estaría el tesoro. Encuentran la mitad de la llave y Nicanor le dice, la otra mitad está donde el tipo
eh, murió, donde está enterrado, donde fue enterrado. Y presumiblemente era en Pacho, en su pueblo, en el cementerio. Entonces van y buscan la tumba del mexicano en Pacho y no encuentran nada. O sea, Sofía no halla ahí. Y Nicanor en una epifanía le dice, no, es que ese no fue el primer sitio donde él murió. Cuando él murió no lo llevaron a Pacho, él pasó la primera noche muerto en el cementerio de Sincelejo, que es una ciudad en la costa caribe colombiana. Entonces se van para Sincelejo, buscan al sepulturero, quien les confirma que efectivamente la noche en que pierde la vida Gonzalo Rodríguez Gacha con su hijo, la esposa, Gladys, le paga a él, al sepulturero, para que cuide los cuerpos en unos ataúdes muy lujosos que habían comprado. Un ataúd súper lujoso para el mexicano y su hijo, y para los 5 escoltas que fallecieron con él, ataúdes normales. Entonces pasa la primera noche ahí, y ahí es donde Sofía entra nuevamente en trance, y Nicanor le dice dónde está el resto de la llave, la otra mitad de la llave. Vuelven a la misma hacienda, a Mazatlán, y el cuidador les dice, mire, Sofía le dice al cuidador, Nicanor me dijo que el resto de la llave está en un sitio así, así, así. El tipo le dice, sí, yo sé dónde es. Encuentran la llave, la funden las dos mitades para volver a hacer una llave, ¿cierto? Abren y encuentran los 83 lingotes de oro, le entregan el tesoro al buitre y regresan a la señora secuestrada. Al final, el cuidador de la finca, Sofía le dice, pero porque había dos mitades de la llave. Y el cuidador de la finca le dice, mi patrón dejaba todo por mitades, todo, los mapas, la plata, las rutas, los contactos, porque él tenía la costumbre de anotar todo en libretas de apuntes. Entonces, los datos claves para rutas de narcotráfico, para negocios, para contactos de ese bajo mundo, había la mitad de la información en un sitio y la otra mitad en otro sitio. Entonces, esta historia de cómo Sofía logra recuperar ese tesoro del mexicano, termina con que ella no se queda ni siquiera con un lingote. La mamá, cuando regresan a la mamá, esa amiga le dice al buitre, denos algo, nosotros le ayudamos. Si el buitre le ofrece un lingote de oro a Sofía, que debía haber sido mucho dinero, ella le dice, no, yo ya no vuelvo a coger plata sucia. Nunca jamás en mi vida. Perdí 2 hijos y sufrí muchas cosas en mi vida por estar metida en ese mundo. Lo que confirma esa historia es lo que siempre hemos sabido. Los narcotraficantes siempre están al lado de la brujería negra. El, el, en esa hacienda estaba ese cuarto dispuesto donde Zulma, la jefe de brujas del mexicano, porque no tenía una sola, sino varias, ahí tenía todos sus materiales de trabajo, ahí hacía los rituales para protegerlo. Y finalmente lo que se sabe por cuenta de ese cuidador es que el mexicano se pelea en un tiempo con Zulma y se deja de contactar con ella, y dejan de frecuentarse, razón por la cual él no recibe las protecciones, y cuando lo encuentra la fuerza pública y sostienen ese combate, digamos, armado en el que él pierde la vida, él no se había hecho ni blindajes ni aseguranzas, que son 2 de los rituales a los que recurre la gente en el bajo mundo para protegerse. Y esa historia está en su libro. ¿Y ese libro dónde lo pueden conseguir, Mario? Pues nada, el legado de la bruja, Jaque Mate al Demonio, lo pueden conseguir en todas las librerías, en la Panamericana, en la Nacional, en Busca Libre. Para quienes están fuera del país, lo pueden conseguir en Amazon también, o en testigodirectoeditorial.com, que es la página donde pueden hacer la compra tanto en formato digital como en formato físico. Y Mario, en ese libro también se habla de algo que le pasó a uno de los futbolistas más famosos, que ya lo habíamos dicho al comienzo, pero entonces mucha gente seguramente está esperando que lo desarrollemos, y es que algo pasó con Cristiano Ronaldo, un brujo muy poderoso de España y un hechizo de magia negra que lo atormentaba. ¿Qué fue lo que pasó con Cristiano Ronaldo? ¿Cómo es esa historia? En el año 2009, Pepe Rus, uno de los más famosos brujos españoles, convoca una rueda de prensa con los reporteros deportivos de ese país y las revistas del corazón, que son muy, muy afamadas allá, y les dice, una ex novia de Cristiano me contrató, despechada a ella, recuerdan que les dije, la venganza es una cosa terrible, lo contrató a él para volverlo, según sus propias palabras, un futbolista de cristal. Entonces él dice, yo tomé un cáñamo, hice 7 nudos, y cada vez que yo desate un nudo, Cristiano va a sufrir una lesión grave. Y la primera lesión la va a sufrir en el tobillo.
Efectivamente, pocos días después, en un partido de Champions League del Real Madrid, donde jugaba Cristiano en esa época, enfrentó al Olympique de Marsella y se lesiona en el tobillo y al otro día Pepe sale a cobrar. Yo les dije, y esto no es lo primero, ahora se va a lesionar de una rodilla porque yo voy a soltar el segundo cáñamo. Efectivamente, segundo partido, cuando él se recupera la lesión del tobillo, ya es un partido de la Eurocopa, la eliminatoria de la Eurocopa, que es Portugal-Hungría, y Cristiano se enferma de una rodilla. Entonces, la atención mediática de Pepe pues creció muchísimo y un reportero del diario El Tiempo, que es el más importante en Colombia, viene y entrevista a Sofía a preguntarle sobre si eso era cierto o no era cierto y eso qué pasaba. Y ella efectivamente en la entrevista que se puede ver en Google, usted googlea Sofía del Guercio, Cristiano Ronaldo y aparece el link donde se relata qué fue lo que ella le contó al periodista, pues ella le cuenta que efectivamente eso existe y se puede. Y él le dice, ¿y cuál es la contra para eso? No, pues hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Eh, Sofía, que ya estaba redimida, se queda pensando, venga, ¿no? ¿Cómo le van a hacer eso a ese muchacho? Entonces ahí aflora ese ser humano que había cambiado, Esteban, y que había mutado en otro tipo de hechicera, una hechicera blanca, porque al final de cuentas ella no sabía hacer otra cosa en la vida sino ser bruja. Entonces ella toma la decisión estratégica de quitarle de encima el hechizo a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo lo hace? Coge una foto de Cristiano, hace un ritual que está descrito absolutamente con pelos y detalles acá, se encierra en un círculo de velas, hace unas oraciones y pide a la intercesión de Nicanor Ochoa para quitar la brujería a Cristiano, para quitarle lo que ya le habían hecho y que cuando desatara a Pepe el tercer cáñamo no le pasara nada. Pero además dijo, yo tengo que contrarrestar el poder de Pepe. Toma una figura de cera, la bautiza con el nombre de Pepe, le pega una foto de él adelante y una foto de ella en la espalda. Los amarra las dos fotos, quedan atadas por una cinta roja. Ella utiliza unos materiales y unas invocaciones y deja esa figura escondida en un sitio oscuro durante 40 días, al cabo de los cuales se suponía que ya el poder de Pepe para seguir lastimando a Cristiano desaparecía y efectivamente Cristiano no se volvió a enfermar. Tan efectivo fue lo que hizo Sofía para contrarrestar el poder de Pepe, que el tipo empezó a llamarla, a insultarla. La llamaba al teléfono en Bogotá y por desgracia quien contestaba siempre era la hija de Sofía que para la época estaba embarazada, ¿no? Entonces Pepe le decía, usted es una desgraciada, usted esto, usted lo otro, a punta de groserías, usted no tiene ningún derecho a hacer lo que hizo. Y ella le dijo, usted no tenía derecho a lastimar a Cristiano. Con el tiempo, producto del influjo del poder de Pepe, Alexandra se enferma y estuvo a punto de perder el bebé, pero finalmente un día Sofía se despierta sobresaltada y dice, llegó la hora de Pepe. Eso fue como en octubre y en enero del siguiente año se supo que Pepe había perdido la vida producto de un infarto. O sea, ella al final dice, no solamente lo atajé, no solamente fui la contra para todos los males que le había hecho a Cristiano Ronaldo, sino que atajé su poder, pero no creo que haya sido yo quien la haya matado. Él debía muchas cosas allá arriba y allá arriba le cobraron. Finalmente, Cristiano se recuperó. Sofía con el tiempo, según asegura ella, recibió la llamada de alguien del equipo de Cristiano agradeciéndole, pero nunca jamás volvieron a tener contacto. Obviamente cuando Sofía le contó a ese reportero del tiempo todo lo que se podía hacer, eso fue una nube de reporteros que la llamaron y cuando murió Pepe, otra nube de reporteros lo llamaron a ver si ella tenía que ver con el fallecimiento del tipo. Justo ella siente que ese brujo también oscuro, ese brujo negro que ha atacado a Cristiano Ronaldo, ella siente que este brujo va a fallecer. Y a los 2, 3 meses fallece de un infarto. Y muchos la llaman y le dicen, usted fue la que le hizo eso, usted fue la que tuvo que ver con eso. Ese brujo que le hizo tanto daño a Cristiano Ronaldo y que cayó bajo el poder de Sofía del Guercio, murió por cuenta de un infarto. Ella lo soñó, ella lo previó, ella la presintió, como sucedió también con la muerte de sus dos hijos, que ella soñó con detalle cómo iban a morir. Eso lo que demuestra es que esos brujos a ese nivel tan poderoso, pues tienen una cantidad de percepciones extrasensoriales que la gente no alcanza a imaginar.
Yo fui testigo de muchas de las llamadas en las que Pepe la insultaba, 2 o 3 veces estuve yo ahí presente, pero yo en ese momento todavía era de los incrédulos. Ya después, de hecho, por esa razón, esta historia de Cristiano no estuvo incluida en Confesiones de una bruja, pero viene aquí en el legado de la bruja, ¿cierto? Cuando ya pensamos cuáles eran las historias que podían ser chéveres de contar, Sofía me dijo, esa que tú no quisiste contar, esa de Cristiano Ronaldo. Yo le dije, pues me convenció porque es que yo lo vi, no me lo contaron, yo lo vi. De hecho, existen fotografías de ese ritual que ella montó para proteger a Cristiano. Lo que pasa es que ella prefiere ser muy prudente porque es ahora otra persona. Ella dice, yo no vuelvo a ser vanidosa, yo no vuelvo a ser soberbia, yo no vuelvo a presumir. La razón por la cual ella decide tumbar las cosas que le hizo Pepe a Cristiano es porque ella decía es que uno cuando tiene un poder no tiene por qué presumirlo y ese señor está presumiendo un poder para lastimar a Cristiano que no tiene razón de ser. Y esa es una de las historias también larguísimas de brujería y fútbol, que es un tema inagotable. Por ejemplo, el Racing de Avellaneda, que es uno de los equipos más tradicionales de Argentina, duró cerca de 30 y pico de años en ser campeón. Mientras tanto, su rival de patio, Independiente, ganó muchísimos títulos. ¿Cómo finalmente se quita la sal de encima el Racing después de 37 años? Fue porque descubrieron que se hizo un ritual donde enterraron 7 gatos en el estadio. El técnico Independiente para la época logra encontrar 6 de los gatos y el último lo encuentran. El técnico de la época permite que se haga un ritual, una misa campal en el estadio con casi 100.000 personas entre estadio y cancha y levantan la brujería. En ese año Racing vuelve a ser campeón después de casi 30 años con Gerardo Bedoya, un colombiano, a bordo, quien me contó en alguna oportunidad en un avión que por supuesto los argentinos son muy agoreros y que cuando él vio esa vaina no creía, pero pues ahí están, ¿no? Fíjate la historia también de que Freddy Rincón en el Mundial del 94, del 98, perdón, llegó como muerto del susto porque una bruja le dijo que lo iban a fracturar. Y de ahí historias en adelante, brujería y fútbol hay muchas, pero seguramente nos da para otro capítulo. Y iba a hablarse de eso. Usted que ha investigado tantos brujos, que ha hablado con tanta gente, que hizo muchas entrevistas para este libro, ¿cree que existe ese poder oscuro y que hay unos brujos poderosos que nadie sabe quiénes son, que se ocultan? Los verdaderos brujos no están en público, ni leyendo cartas en un consultorio, ni diciendo que los llamen a un número, ni con páginas, ni haciendo en TikTok rituales. Los verdaderos brujos están detrás, como en la penumbra. El verdadero brujo, el que sabe, sabe, el que de verdad sabe, está detrás de cámaras. Ese no presume, ese no dice, te voy a dar los números ganadores de la lotería, porque si los conociera, pues ya se la había ganado. Ese brujo que Sofía siempre me ha dicho a mí, aquel brujo que te diga a ti que te devuelve el amor de tu vida a tus pies en 24 horas está mintiendo. Eso no pasa, es un charlatán. Los verdaderos brujos son de bajo perfil. Lo que pasa es que ella en su época vanidosa y soberbia, pues estaba enamorada de las sustancias prohibidas del alcohol y del dinero. Cuando perdió 2 hijos de forma bestial por cuenta de un demonio, fue cuando ella se dio cuenta que tenía que cambiar y estar en el backstage. Hoy en día, con ocasión de la publicación de los 2 libros, ella es una persona absolutamente bajo perfil. Tiene unas cuentas de redes sociales como por hacer presencia, pero no es la persona que sale a presumir que hizo tal o cual cosa para ayudar a alguien porque ya no perjudica a nadie. Pero ella dice, de charlatanes y de lo que ella llama brujos chimbos, está lleno el mundo. O sea, hoy hay brujos chimbos que dicen que te leen el tabaco y que te devuelven al amor de tu vida y que con el nido del pájaro macuá y la jugadura de calzón y una cantidad de rituales, pues te van a solucionar la vida. Ella dice, no, acá hay unas sustancias poderosas como el limón, como el aceite de olivas que hacen maravillas, pero que no sirven de nada sin el poder del esotérico. Ella le dice, lo que sana es una fuerza superior que usa una materia como la mía con unos elementos comunes y corrientes como los huevos, como la sal, como el aceite de oliva, como los limones. Así que aquel brujo que le dice que tiene que meter 50 hierbas y que tiene que hacer 50 peticiones y que entonces te hace un milagro a cuotas y tienes que darle una plata y que conforme avance el tratamiento pues se va a mejorar, entonces que cuando ya va a coronar el tratamiento necesita que le des $1.000 más, pues ese realmente es un brujo chimbo. Mi consejo, si se me permite, no se metan con ese mundo.
Yo lo viví en carne propia. Yo sentí en carne propia y vi demasiadas cosas que me dan de alguna manera y en el buen sentido la autoridad de decirles, detrás de la brujería no hay nada nuevo, no hay nada bueno. Por eso me tomé yo el trabajo de sentirlo en carne propia y experimentar tantas cosas en confesiones y acá en el legado, como para poderles decir con algo de autoridad, no se metan en ese mundo. Detrás de la brujería no hay nada bueno. Mario, y quiero preguntarle eso, ¿qué otras cosas usted vivió, experimentó que nos pueda compartir? ¿Qué otros casos o qué otras sensaciones o qué otras cosas usted de alguna manera realmente vio y sintió? El escepticismo de la gente se rompe. Y uno de los capítulos más complejos de escribir, que lo hablamos en el primer podcast y dijimos, vamos a hablar de este señor, tiene que ver con uno de los grandes políticos y de los más influyentes políticos de Colombia, que fue Horacio Serpa Uribe. La historia arranca cuando Sofía se va a vivir a Barranca Bermeja y termina coincidiendo en el mismo barrio con Horacio Serpa Uribe. El hermano de Sofía, Cayetano, se convierte en uno de los alfiles de Horacio. Es el tipo que le ayuda a hacer política en los barrios, las reuniones, los meetings, llevar la gente, los tamales, bueno, ese tipo de cosas que hacen parte del juego de la política. Cuando Serpa se ve inmiscuido en el famoso proceso 8000, Cayetano le dice, mira, él está mal. El proceso 8000, contexto básico para quienes no conocen lo que pasó en Colombia, el entonces presidente de la República en el año 94, Ernesto Samper, fue acusado de haber recibido financiación para su campaña electoral por parte del famoso cartel de Cali de los Rodríguez Orejuela. Y Horacio Serpa Uribe, que era su ministro de gobierno, su alfil principal, se dedicó a defenderlo a capa y espada y se generó un proceso judicial que fue llamado el proceso 8000. Cuando estaba en la cúspide, a Horacio lo llaman y le van a hacer una moción de censura en el Congreso. ¿Qué significaba eso? Que el Congreso ordenaba su salida del cargo, lo cual generaba una crisis política bestial. Eran buenos amigos, pero Horacio jamás le pidió a Sofía que hiciera algo para protegerlo desde esos poderes que ella tenía. Pero ella sintió que tenía que acompañar a un amigo. La gran mayoría de gente de la campaña, de los votantes del señor, de la gente alrededor de ellos, no creían que Sofía era capaz de protegerlo del proceso 8000. Eran escépticos. Y Sofía hace un ritual para proteger a Horacio, se llama un ritual de confusión, en el que ella toma una fotografía de la plenaria del Congreso, hace un ritual, reza a todos los congresistas que tenían que votar la salida de Horacio, y efectivamente sucede que el día de la votación ni siquiera entran al recinto a votar, se van por los salones y se embolatan. Lo más chistoso es que Horacio nunca supo. Cayetano, el hermano, le dijo a Sofía, le voy a contar al jefe, porque así le decían de cariño. Ella le dijo, no, yo no quiero que él sepa, porque además él es un tipo devotísimo de la Virgen, ¿no? Con el tiempo superan el proceso 8000, Samper va con Horacio al pueblo de ellos, al Banco Magdalena, a cumplirles una promesa de campaña que era inaugurar un puente que iba a permitir la mejora de la movilidad. En esa visita, Sofía, en medio del gentío, no se le puede arrimar a Horacio, pero ve detrás de él una sombra negra con una especie como de hoz, como tratando de intimidarlo, y veía a Horacio con una nube negra encima lloviéndola, pero él cargaba en su mano derecha una luz, como si fuera que le estuviera alumbrando la oscuridad. Y ese día ya entendió que algo más iba a pasar con Horacio, que lo seguían acechando energías pesadas. Unos años después, Horacio va a ser candidato a la presidencia en el año 2002, se enfrentaría por la presidencia con Álvaro Uribe Vélez. Sofía está soñando, tiene una epifanía y Nicanor le avisa que Serpa iba a ser víctima de un atentado en Medellín, en el barrio Aranjuez. En esa época las líneas celulares, estamos hablando del 2001, una cosa así, pues no eran lo que era hoy. Entonces ella llamó a la campaña, llamó a Cayetano y le dijo, mira, busca al jefe porque le van a tirar. No lo consiguieron y desesperada ella toma por sí sola la decisión de protegerlo. Hace un ritual de protección para Horacio y al final de esa jornada, y lo pueden buscar en Google, Horacio se salvó de un sicario que lo cogió la policía con un arma cuando iba a disparar en un mitin en el barrio Aranjuez en Medellín.
pasan los años, pasa el tiempo, Horacio nunca se enteró y lo más irónico es que Horacio, que nunca se enteró que Sofía lo protegió de manera esotérica, viene a morir en el año 2020. Adivinen en qué día. El 31 de octubre, el Día de las Brujas. Bueno, son historias impresionantes. Ya estamos llegando al final, pero quería hacer una pregunta que siempre le he querido hacer, Mario, y es, usted estuvo hablando y ha tenido una relación larga de años, casi yo creo que década y media o más, con Sofía y con sus familiares. Y quería que nos contara algo que siempre, vuelvo a decir, le he querido preguntar, ¿qué tipos de brujería usted conoció, vio, rituales? Yo sé que usted no cuenta mucho de esto, pero usted lo vivió y usted estuvo cerca de esto. Si nos puede narrar algunos de esos rituales o esos tipos de brujería que usted mismo experimentó. Fui testigo de todo lo que se puedan imaginar, desde el chico que vomitó sapitos de este tamaño hasta lo que me narraron los nietos, que también hacen parte de la del segundo libro de la saga, de cómo, por ejemplo, ella declaró a su nieta, que se llama Fairuz, como su heredera. Y hubo un break familiar muy terrible porque Fairuz no quería. Entonces Fairuz experimentó episodios terribles. Desde niña ya sentía que danzaban unos duendes alrededor de los bombillos de su cuarto y se metían por debajo de sus cobijas a hacerle cosquillas. Eh, Ella salía a la calle, a la universidad, y ella decía, al lado mío había un duende blanco y unos sapos blancos danzando, diciéndome que la iban a si no aceptaba ese don de ser la heredera de Sofía. Siempre fue terrible para ella que la abuela la declarara su heredera porque ella vio todas las maldades que hizo Sofía, vio cómo murió su papá y cómo murió su tía, los dos hijos de Sofía. Pues el haber perdido a su papá y haber perdido a su tía favorita, pues hizo que Fairuz odiara la brujería. Pero Fairuz experimentó dos episodios bestiales que están narrados aquí en el capítulo que corresponde a ella. Uno de ellos es cuando la abuela la nombra su heredera y ella no quería. Un día llega a la universidad con la idea de bañarse, llega muy cansada, se baña. Su baño no sirve la ducha, se va al de la abuela y cuando va a abrir la ducha está helada y se le congelan las manos. Entonces ella se asusta, se regresa a su cuarto, prende el televisor, estaba viendo Grey's Anatomy, que era su serie favorita, y de un momento a otro, mientras está listando la ropa, se encienden automáticamente los letreritos del closed caption y empiezan los letreros a decirle, Fairuz, ¿por qué te me niegas? Fairuz, yo te amo. Fairuz, tú eres mía. Fairuz, acepta el poder. Y ella aterrada, era una niña de 16, 17 años, se baja al cuarto donde están sus dos hermanos que también vieron cosas muy bizarras y empieza a llorar. Llora todo el día, al otro día viene su mejor amigo, extrañado porque ya no fue a la universidad, y le dijo, ¿qué pasó? Ya le cuenta, le dice, ay no, ustedes sí son muy locos, ustedes creen esas cosas. Vamos más bien a hacer el trabajo que tenemos pendiente. Encienden el computador y en las bocinas del computador viene una voz de ultratumba a decirle lo mismo. Fairuz, tú eres mía, Fairuz, me perteneces, Fairuz, acepta el poder. Obviamente el tipo sale corriendo, ella colapsa, le exige a la mamá que no más, que no más, que no más, y viene una separación con su abuela que solo viene a calmarse y a generar un nuevo reencuentro cuando la propia Fairuz es mamá y Sofía es bisabuela por primera vez y le pide perdón, porque este libro lo que cuenta es una historia de familia, cómo su hija, sus nietos y su nuera sufrieron la maldad de Sofía, pero a pesar de eso la perdonaron y la ayudaron a salir al otro lado. ¿Qué cuentan sus hermanos que también narran aquí historias absolutamente bizarras? Cuentan pues que desde que eran niños de 8 y 9 años los encerraban en un ático para para que no pudieran ver todas las brujerías negras que hacía Sofía, pero ellos escuchaban todo. Entonces oían los lamentos, oían los gritos, oían las invocaciones, los zapateos de Sofía, porque ella zapatea cuando invoca, y además tiene una voz muy poderosa. Entonces ellos me decían, para mí era terrible, Mario, pero yo salía a la calle y yo lo que procuraba era llegar a la madrugada para no tener que ver a mi abuela hacer brujería negra. Uno de ellos un día se enferma y cuando tiene fiebre y baja a la cocina a buscar agua, ve a su abuela ahí con la puerta entreabierta y la ve haciendo un ritual de liberación con una niña que estaba poseída por un demonio, que lo que narra en ese capítulo Yahá del nieto de Sofía dice, el exorcista como lo vimos
es un juego de niños al lado de lo que yo vi. Mientras en El Exorcista vimos como la chica daba la vuelta a la cabeza, él lo que dice es que se arqueaba a esta niña y daba vueltas la mitad del cuerpo hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Eso lo convenció a él de que pasaban cosas terribles en su casa, eh, y le pidió a la mamá que le contara la verdad a Rochi. Y Rochi le dijo, nosotros somos como una especie de psicoorientadora, le dijo en su momento, para evitar que el niño se frustrara en su niñez. Su hermano Natán también veía muchísimas cosas. Natán fue quien llevó al famoso Busti a casa, al chico que jugó con la Ouija. Pero además Natán me decía, nosotros salíamos a la calle y todo el mundo nos matoneaba, las vecinas nos echaban agua bendita, baldados de agua bendita que porque estábamos endemoniados. Entonces nosotros, sin mi papá porque se había muerto por culpa de la brujería de mi abuela, sin nuestra tía favorita que también había fallecido por cuenta de la brujería negra de mi abuela, con mi mamá que renunció a su sueño de ser maestra preescolar. Los tres hermanos éramos aterrados. Entonces cuentan, por ejemplo, cuando una noche están acostados y empiezan a oír ruidos en el cuarto de Rochi, su mamá. Y ella gritaba como una loca y oían golpes contra las paredes y todos los muebles saltando y había mucho bullicio. Cuando tratan de entrar, la perilla de la puerta no abre y Rochi gritaba y lo único que le decía a Fairus era, cuida a tus hermanos, me van a matar, me van a matar. Cuando finalmente los tres chicos se desmayan de la impresión, cuando Fairus vuelve en sí, logra abrir la puerta y estaba Rochi tirada en el piso, llena de magulladuras y golpes por todo lado. Entonces le dijo, ya estaba cansada de tanto desgaste en su casa. Y Fairus le dice, mamá, yo me voy, yo no quiero saber más nada de esto, yo no quiero ser bruja como mi abuela, yo renuncio a ese poder, mira cómo te dejaron, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, vino uno de esos espíritus de luz oscura que quiere atacar a tu abuela y como tu abuela no está en Bogotá, vino y me atacó a mí, pero no importa, yo aguanto todo esto por ustedes. Rochi era como el amor y control de Rubén Blades en esa casa, quien guardaba el equilibrio. En este libro, Rochi narra también su historia de amor con Alejandro Arturo, el papá de sus hijos, el primer hijo de la bruja que fallece por cuenta de las andanzas de ella. Y cuenta cuando él iba a traer mercancía a las trochas desde La Guajira y dejaba a Rochi sola. Rochi ya tenía los 3 niños y una vecina quería quitarle el marido y le hizo una brujería al marido que consistía en que Rochi abría la puerta y detrás del cabecero de su cama salían gusanos. Estaba lavando la loza y salían ratones por los sifones. Salía a extender la ropa y salía una plaga de langostas y ella aterrada llama a su suegra. ¿No? Rochi siempre le tuvo miedo a las actividades de Sofía porque su propio esposo, el hijo de Sofía, Alejandro Arturo, le decía, mi mamá es terrible, pero dado que estaba sola con 3 niños chiquitos, y ella tenía 23 años, llama a Sofía. Y Sofía le dice, esa vieja quiere quedarse con mi hijo, quiere quitarle a usted el matrimonio, quiere destrozar su familia, vamos a tratarla como se merece. Entonces Sofía desata todos esos nudos esotéricos que había en casa de Rochi, o sea, no volvieron a salir ni ratones, ni cucarachas, ni plagas de langostas, ni nada de ese tipo de cosas, y le provoca un daño físico a la persona que quería quedarse con el amor de Alejandro Arturo hasta que a los 3 meses fallece de un cáncer absolutamente agresivo. Entonces, el libro también narra cómo ella, por defender su familia, era capaz de cruzar fronteras insospechadas, Esteban. Ella misma le dice a uno, este poder es una cosa que de alguna manera es maldita, porque me desbordó hasta el mal, hasta el amor desmedido por la plata y las sustancias prohibidas, y me desbordó hasta matar gente por defender a mi familia. Entonces, uno vuelve al cauce de toda la moraleja, ¿cierto? Y es, no se metan con eso, no se metan con la brujería. No hay brujería buena, ni negra, ni blanca, ni rosada. Crean en esa fuerza superior, apéguense a esa fuerza superior en la que todos creemos y dejen ese mundo quieto que fluya y corra, pero ustedes no se mojen con esas aguas. Bueno, llegamos hasta el final de este podcast que ha estado increíble. Siempre hablar con Mario es increíble. Y si quieren ver el video anterior, lo voy a dejar acá abajo en los comentarios. Coméntenos si les ha gustado este nuevo reencuentro con Mario ya casi un año después, con un nuevo libro. ¿Y dónde se consigue este nuevo libro? Y si podemos repetir cómo se llama, porque algunas personas tal vez no se han dado cuenta. El legado de la bruja, Jaque Mate al Demonio, que narra, mientras la portada del primer libro era negra porque narraba su vida oscura y su vida
tétrica, este es de portada blanca porque narra su redención, pero no por ello deja de tener historias como las que hemos conversado a lo largo de este podcast. En cualquier librería, en la Panamericana, en la Nacional, en la Lerner, o lo pueden conseguir en Amazon, en Buscalibre, en las principales tiendas virtuales que pueden conseguirse ahí, o lo pueden comprar en www.testigo directo editorial. Para quienes están fuera del país, pues lo pueden comprar también en edición digital y como yo siempre reservo una sorpresa para historias paranormales, pronto van a tener el audiolibro porque es algo que la gente nos pidió desesperadamente ahorita en la feria del 2024, del 2025. Perdón, la gente enloquecida me decían, si uno lee y siente eso a flor de piel, no me quiero imaginar eso narrado. Y estamos ya arrancando ese proceso, Esteban, de hacer los audiolibros de ambos, de Confesiones de una bruja y de Legado de la bruja. Mario Villalobos, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Les dejo este ejemplar aquí para quienes son seguidores de historias paranormales se puedan quedar. Así que Esteban, tú verás cómo haces una dinámica para que alguno de nuestros escuchas, algunas de las personas que están en las plataformas, en YouTube, en Instagram, en TikTok, donde el bebesaurio mayor los vive saludando, se queden con este ejemplar. Antes de eso, habíamos colocado una dinámica anterior que habíamos dicho que si llegábamos a 10.000 comentarios o algo así, íbamos a revelar cuál era el músico que había estado con Sofía. Y llegamos como a 15.000. ¿Será que podemos decirlo? Todo el mundo sabe, yo tengo un contrato de confidencialidad firmado, pero les voy a dar una pista, bueno, hasta donde puedo, es un cantante vallenato. Es un cantante vallenato. No puedo contar más de eso porque hay un contrato de confidencialidad. Pero bueno, ya saben, este ejemplar se queda acá. Disfrútenlo, gócenlo y sepan que detrás de eso siempre hay una moraleja. No se metan con ese mundo. Ahí en los comentarios les dejamos cómo pueden tenerlo. Muchas gracias, don Mario Villalobos, por estar aquí. No, profe, el gusto es mío. A Joa, a toda la gente que hace posible Historias Paranormales, el saludo, la generosidad de abrirnos esta ventana. Y aquí estamos, quienes quieran conversar conmigo, estoy en Instagram como @Marito_Villalobos, ahí siempre contesto. A veces llegan una cantidad de mensajes muy locos de gente que me cuenta, Esteban, cosas que le pasaron, de brujerías que le hicieron. Estoy convencido que pudiéramos escribir un libro sobre eso y eso que hay entre el tintero, esa posibilidad. Muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, de verdad, ha sido un honor que estén nuevamente en este nuevo capítulo con Mario Villalobos, hablando de la magia negra, de la brujería. ¿A usted le ha sucedido? ¿A usted le pasó? Comenten aquí abajo, yo leo también todos los comentarios. ¿Quieren estar aquí? ¿Quieren ser los protagonistas? ¿Quieren que su historia se conozca? Por más increíble que sea, nosotros les creemos. Y esto es Historias Paranormales gracias a ustedes. Y por eso queremos que a usted le vaya bien. Que todo lo que usted sueñe se cumpla. Que todo lo bueno se haga realidad. Usted es el arquitecto de su propio destino. Construya su casa, su vida, con pilares fuertes, con la familia, con el amor, con la dedicación. Porque a usted, esté donde esté, yo desde este micrófono le quiero decir que nosotros en conjunto lo queremos mucho.